Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una manga tulipán. Es una manga que es muy bonita de hacer y que también es bastante versátil. Además de enseñaros a hacer esta manga, os voy a enseñar un par de variantes para que le podáis dar más vidilla y le podáis dar algo de variedad a este modelo. Para ello debemos saber hacer el patrón básico de manga. Así que si no sabéis, os voy a dejar en la descripción el link que os llevará al vídeo en el que os enseño cómo se hace. Que yo tengo aquí, que no lo he hecho del todo largo, le he dejado más o menos hasta la altura del codo, pero sí que es cierto que yo voy a hacer la manga mucho más corta. Una manga tulipán consiste de varios pétalos, de ahí el nombre, como si fueran los pétalos de una flor. Así que lo que vamos a hacer es trazarlos todos sobre este mismo patrón de manga. Vamos a coger, y yo por ejemplo os voy a dar unas medidas orientativas, pero esto podéis hacerlo con el largo que queráis. Podéis hacerla de manga larga, le podéis hacer la cantidad de pétalos que os apetezca y también la podéis dejar de manga corta, que es la manera más normal de hacer este tipo de manga. Yo, por ejemplo, de aquí para abajo le voy a dar 6 centímetros. Aquí es donde voy a encuadrar mi manga y más o menos me voy a ir como al centro de estas dos curvitas y lo que voy a trazar son los pétalos. Y los pétalos, la idea es que se acaben juntando en esta línea de aquí. Como veréis, la manga tiene diferente medida en el delantero y en la espalda, así que es bastante normal que esta forma de aquí no os quede exactamente igual. Para ello me voy a ayudar de la regla de curvas. Voy a unir este punto con este y voy a unir este punto con este de aquí. Tenéis que calibrar la regla precisamente para que os coincida este punto de aquí en esta recta de aquí. No es necesario, a mí me ha quedado bastante acercado a este punto, pero no es necesario que llegue aquí, puede estar más arriba o más abajo. Esto va a ir en función sobre todo del largo que le deis a vuestra manga, así que de esta línea no os fijéis, pero eso sí, tienen que cruzarse en este punto de aquí. Y ahora lo que podemos hacer, porque yo voy a enseñar varios modelos, voy a enseñar este y también voy a enseñar uno con un pétalo más, pero le podéis dar los pétalos que queráis, porque si hacemos así, por ejemplo, yo aquí le estaría dando otra sección de pétalos más. Como veréis, esto puede tener la complicación que os dé la gana. Yo os voy a hacer este modelo de aquí y también voy a hacerlo con un tercer pétalo, pero que veáis que al final le podéis dar todos los pétalos que queréis porque esto al final es una manga con forma de flor. Yo voy a coger más o menos a 9 y por aquí que me caiga 20 centímetros y le voy a dar un tercer pétalo. Este sí que me interesa que me quede simétrico de un lado a otro. Yo lo voy a marcar más o menos, pero cuando lo recorte lo voy a doblar sobre sí mismo para que este lado me quede exactamente igual a este. Y bueno, ya tenemos sacado nuestro patrón. El problema es que si nosotros ahora recortamos las piezas, no vamos a tener nunca ningún patrón completo. Eso quiere decir que vamos a tener que calcar todas las piezas. Esta de aquí me la voy a tener que llevar hasta arriba y también hasta arriba. Voy a calcarme, por ejemplo, esta pieza de aquí y esta pieza de aquí. Y esta de aquí la voy a dejar en este patrón. Es muy importante que cuando calquéis las piezas de la manga le marquéis todas las acotaciones, como por ejemplo la línea del centro de la manga y también los piquetes en los que va a ir acoplada la otra manga para así poderla colocar perfectamente. Y este sería mi delantero y este sería la parte que va con la espalda. Bueno, pues ya tenemos el primer trozo de manga sacado. Ahora vamos con el segundo trozo de manga, que vamos a hacer exactamente igual que hicimos con el primero. Y esta lo mismo, esta es la parte que va con la espalda y esta es la parte que va con el delantero. Por último, la tercera pieza no hace falta que la calquemos, puesto que la podemos recortar de aquí. Ahora que he recortado esta parte de aquí, que es diferente esta línea de esta, lo que voy a hacer es doblarlo por aquí para que estas dos piezas me queden con la misma forma. Bueno, y estos son los patrones que hemos sacado.
Al final la manga, cuando la montemos, irá de esta forma. Entonces, como veréis, es súper importante marcarse los puntos en los que estas piezas coinciden unas con otras. Por ejemplo, este de aquí, y en este caso le hacemos coincidir este de aquí. La pieza que monte una sobre otra, eso es indiferente, escoged la que más os guste y siempre lo tenéis que hacer en espejo en los brazos. Si por ejemplo el brazo izquierdo lo tenéis montado así, el brazo derecho tendríais que montarlo de esta manera para que quede el conjunto simétrico. Y ahora lo que habría que hacer es sacar estas piezas en la tela. Y como tenemos dos brazos, las vamos a tener que sacar 2 veces. Bueno, yo ya tengo aquí sacados los patrones sobre la tela. Yo solamente voy a hacer una manga para demostrarlo, pero que sepáis que tenéis que tener pues 2 piezas de cada, puesto que tenemos 2 brazos. Lo que es importante es saber cómo colocar el patrón. Suponiendo que esto de aquí sea el borde, lo que tendremos que hacer es colocar esta línea de aquí de modo que sea paralela a esta. Es decir, que por ejemplo medimos un punto arriba del todo y medimos a qué distancia está del borde de la tela. Y después medimos el de abajo y lo ponemos a la misma distancia. De esta manera nos aseguramos de que esta pieza se queda recta. En este caso también habría que ponerlo recto siguiendo la referencia de esta línea. Y en el caso de que le hagáis un pétalo central, también esta línea sería vuestra referencia para colocar el patrón recto sobre la tela. Y ahora quiero que veáis varias cosas. Yo en esta tela, aparte de darle mis 2 centímetros de margen de costura, lo que he hecho ha sido hacerle varios piquetes. El primero en el centro de la manga para poder colocarlo correctamente sobre el hombro. Y luego le he hecho una serie de piquetes, este de aquí, aquí, aquí y aquí, que son precisamente los que van a coincidir con el borde de mi otro pétalo, que colocaríamos uno encima de otro. Bueno, pues todas esas acotaciones las he marcado porque me interesa que luego cuando coloque la manga no la coloque retorcida y que además la izquierda y la derecha me queden perfectamente simétricas. Bueno, pues por eso hacemos esto. También es importante que como esta pieza de aquí y esta de aquí son diferentes, hay que saber distinguir el delantero de la espalda. Así que yo me he hecho en todas mis piezas un cortecito en la parte delantera para saber que este es el delantero y no poner una de un lado, otra de otro y equivocarme y que al final la sisa no me quede bien. Así que con todas estas acotaciones que tenemos, lo que hay que hacer es montar la manga. Ahora solo faltaría montarlo, pero tenéis que saber una cosa, esto de aquí va cosido a nuestra sisa. Eso quiere decir que mirad lo que pasa aquí, que si nosotros no rematamos la manga antes de coserla, esto jamás lo podremos rematar de ninguna manera, así que esto, el dobladillo o con lo que lo vayamos a rematar, tiene que estar terminado antes de coser la manga, es decir, hay que terminar cada pieza independientemente. Si no sabéis cómo os va a quedar, lo que podéis hacer es un hilván previo, lo dejáis más o menos hilvanado, os lo probáis y hacéis las correcciones necesarias, pero que sepáis que lo vais a tener que deshilvanar para poderlo rematar todo independientemente. ¿Y con qué se remata esto? Bueno, pues la verdad es que ponerle un dobladillo tradicional a este tipo de manga queda un poco chapucero, así que se puede rematar de otras maneras. Y esto va a depender mucho del tejido que estemos utilizando. Si por ejemplo hemos cogido una gasa o un tejido muy finito, siempre podremos pasarle un repulgo con la remalladora y con eso ya estaría. Otra opción, que es la que yo voy a hacer para esta tela de aquí, yo les voy a hacer unas pequeñas vistas para rematarlo, puesto que la tela es un poquito gordita. Y en esta tela de aquí, que es una tela más fina, como veréis, pero que es un poco tiesa y que si le pongo una vista se me puede transparentar un poco, lo que voy a hacer es hacerla doble. Así que podéis hacer esos 3 tipos de remate. La que es doble, evidentemente, pues tendréis que sacar la pieza doble para coserlo y las de las vistas las vamos a dibujar ahora mismo en el patrón. Cogemos nuestros patrones y tenemos que trazar una vista a lo largo de toda esta línea, que yo, por ejemplo, se la daría de unos 2 centímetros como mucho. Y es súper importante que cuando hagamos esto sepamos a qué manga corresponde, así que tendréis que marcarlo muy bien, si es a la hoja izquierda, a la hoja derecha, como veáis. Y en este caso tendremos que hacer la misma operación. Todo a la misma distancia y luego tener muy claro, marcar en el patrón a qué parte de la manga corresponde para no equivocarnos. Si marcáis, por ejemplo, de esta manera vuestras piezas del patrón,
no os equivocaréis respecto de cuál va con cuál. Podéis hacer lo que yo, que he sacado en primer lugar mi pieza de la manga y después, como ya este patrón no lo quiero para nada, le recorto esta pieza de aquí. En el caso de que vayáis a utilizar la manga para más cosas, lo que os recomiendo es que en vez de recortarlo, os calquéis esta pieza en otro papel aparte y ya tenéis el patrón, y así la manga se os quedará completa. Otra de las cosas que es importante saber es dónde darle margen de costura. Pues le vamos a dar margen de costura en todos sus lados, excepto en aquel en el que va tocando con la manga en el patrón, es decir, 2 centímetros de costura, 2 centímetros de costura, 2 centímetros de costura, y de aquí, para que no nos quede más grande, yo la dejaría tal cual la he recortado. Bueno, pues ya hemos recortado las vistas y las vamos a colocar de esta manera. Esto es el derecho de la manga contra el derecho de la vista. Otra cosa muy importante es que la vista tiene que estar rematada antes de ponerla aquí, así que esto podéis hacer lo que queráis. Podéis darle un remallado si tenéis remalladora, podéis darle un zigzag con la máquina de coser, como yo, que bueno, que le he dado con la tijera esta de picos para no tener que rematarlo. Así que con esto ya puesto, lo que vamos a hacer es coserlo con la máquina de coser. Una vez que la hayamos cosido, vamos a recortar un poquito esta costura que es muy grande, pero nos tiene que dar espacio para hacer la puntada de asiento, así que no hay que apurar demasiado. Yo la dejaría más o menos cortadita a medio centímetro de la costura. Y ahora, para que esto nos dé la vuelta con facilidad y no tengamos que esforzarnos mucho, vamos a hacer la puntada de asiento. Vamos a coger nuestra vista y la vamos a coser a esta costura sobrante de aquí, es decir, vamos a hacer así. Vamos a coser como a un par de milímetros de nuestro borde de la costura, procurando no salirnos, con una puntada larga de la máquina de coser y además esto sin hilvanar. Una vez que hayáis dado la puntada de asiento, os daréis cuenta de que esto dobla súper bien, así que lo que os quedaría es coger la plancha y dejarlo bien asentado para que no se os levante. En el caso de que la tela sea muy planita y se os quede muy bien acoplado, no necesitaréis darle ninguna costura por aquí. Esta tela que yo he escogido es un poco guarrindonga y sí que me va a obligar a hacerle una costura por fuera. En el caso de que vuestra manga fuera así simple con 2 pétalos, tendría esta forma y tendríamos que coserla por aquí, pero yo os voy a enseñar con un pétalo extra y aparte este le voy a hacer doble para que veáis cómo se hace. Si le vais a hacer con vistas, se hacen las vistas exactamente igual que hemos hecho estas, y si se hace doble, lo que tendremos que hacer es poner derecho contra derecho, y una vez que hayamos puesto derecho contra derecho, lo vamos a coser por aquí, esta costura de aquí hasta arriba. Ahora hay que darle la vuelta a esta pieza de la manga y para ello vamos a tener que recortar un poquito esta costura de aquí, también como a medio centímetro, y la esquina de aquí la vamos a dejar bastante apurada para que luego nos quede un buen pico una vez dada la vuelta. Ahora hay que darle la vuelta y hay que intentar sacarle el piquito por aquí, de modo que no nos carguemos la tela, y hay que cantear esta pieza de tela para que nos quede la costura bien asentada. Y por la parte del derecho que no se nos vea la costura hacia afuera, puesto que eso queda muy feo. Tiene que quedar la costura esta un poco retraída hacia la parte que va a tocar nuestra piel. Así que con mucha paciencia hay que ir canteando todo el bordecito. Como veréis, dependiendo del tipo de tela y del tipo de remate que vayamos a hacer, nos requerirá más trabajo o nos requerirá menos. Y hacemos esto a lo largo de toda la manga. Una vez que lo hayáis asentado bien, os recomiendo que le paséis la plancha. Si la tela es súper planita como la mía, no necesitaréis darle ninguna puntada aquí para que se os quede fijo. Si veis que la tela se os levanta y no se os queda bien esto, pues le tendréis que dar una puntadita aquí como a medio centímetro del borde para que se os queden asentadas ambas piezas. Y ahora solo faltaría montarla. ¿Veis? Este piquete me coincide con este borde, este me coincide con el centro de la manga y este con esto. Así no nos equivocaremos. Nuevamente juntamos nuestros piquetes,
nuestros piquetes y ya tenemos montada la manga. Antes de montarla sobre el cuerpo, vamos a coser con una puntada larga de la máquina de coser. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un margen de costura de 2 centímetros, es decir, que más o menos va por aquí, en vez de hilvanarlo, que nos va a llevar más tiempo, vamos a coserlo con la máquina de coser. Pero en vez de coser por aquí, lo cosemos un poquito por dentro, con una puntada larga de estas que se hace muy rápido. Así, cuando nosotros lo pongamos en el cuerpo, esta costura se quedará por dentro y no tendremos que andar quitando hilvanes ni nada. Ahora que la tenemos ya montada, lo que tenemos que hacer es cerrarla. Es decir, la doblamos de esta manera y vamos a hacer esta costura de aquí. Y por último, antes de ponerla sobre la prenda, lo que vamos a hacer es rematarla de la manera que mejor os parezca y la planchamos con las costuras abiertas para que nos abulte menos, ya que las vistas harían la manga un poquito gordita y es preferible hacerlo separado que junto. Ya solamente quedaría acoplarla a la prenda para la que la hemos diseñado y así nos quedaría con los 3 pétalos. Ya sabéis que puede tener un montón de pétalos, que puede tener solamente 2, que queda muy bonita también y que es bastante versátil. ¿Sabéis que además podéis darle más formas a este tipo de manga? Si mantenéis esto y lo dividimos en varias partes iguales, más o menos, si separamos todos estos cortes de un modo regular, podemos hacer que esta manga, que cruza una encima de la otra, sea también un volante precioso. Os animo a que probéis todos estos ejemplos, ya que la manga tulipán es muy versátil y da lugar a que podéis hacer unas mangas de fantasía muy chulas. Bueno, y con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!